Estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos la clase 4, que es la composición escrita, formas de expresión escrita y etapas de la composición escrita, para lo cual voy a dividir la clase en 3 etapas. Una va a ser la exposición del tema, a través del PowerPoint o del PDF. La segunda es que ustedes tienen que ver 2 links que les voy a compartir, porque eso les va a permitir seguir con la actividad 3, que es unos ejercicios que vamos a realizar para la comprensión del tema. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, escribir es un arte y como todo arte presenta características propias que se han de cultivar para que pueda ser apreciado por el lector. Entonces, para escribir hay que tener a la mano las herramientas lingüísticas que nos van a permitir usar las palabras apropiadas para que el mensaje que queremos transmitir cumpla el objetivo o el fin por el cual lo hemos escrito. Entonces, la composición escrita requiere de un escritor que internalice las normas y los procedimientos para la escritura de los textos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al tipo de texto que nosotros vamos a redactar o que vamos a escribir, hay ciertas normas y ciertos procedimientos. Por eso aquí que la composición escrita es un proceso o es una narración que cuenta con un conjunto de elementos que incluyen no solo las reglas gramaticales, sino también el diseño, cómo yo lo voy a redactar y el formato que va a llevar mi redacción o mi escrito. Entonces aquí es cuando las reglas de las 4 Co entran en juego para ayudarnos a escribir. Entonces, para que un texto sea considerado texto como tal, ¿verdad? Este texto debe tener un sentido propio. Entonces, para lograr cumplir con estos requisitos fundamentales, debe de haber una cohesión, una coherencia, una consistencia y una concordancia en lo que estamos escribiendo. Y vamos a ir viendo cada una ahorita. Cuando hablamos de cohesión, entonces debemos lograr que toda nuestra composición esté conectada. O sea, que haya una conexión de una idea con otra. Para lo cual vamos a usar 3 elementos que yo creo que todos ya los conocemos, que son los sinónimos, los antónimos y los conectores. Bueno, los sinónimos son todas esas palabras que tienen significados similares. Entonces, a la hora de escribir, no solo usamos palabras que tengan esos significados similares, sino que también podemos usar palabras que sean referenciales. Porque lo importante a la hora de escribir es que no repitamos las palabras, sino que estos sinónimos nos permitan tener una riqueza de vocabulario que nos permitan también al mismo tiempo jugar con la mente del lector. Cuando hablamos de antónimos, estamos diciendo que cumplen una función parecida a los sinónimos, solo que a la inversa, ¿verdad? Entonces los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado contrario. Es decir, si yo digo blanco, el antónimo es negro. Si yo digo alegre, el antónimo es triste. Y así. Estos casi siempre se ven a la hora de hacer narraciones, cuentos o cuando vamos a hacer poesía. Ahora, los conectores son conjunciones, son los adverbios o son expresiones o conjuntos de palabras que nos ayudan a establecer una relación lógica entre dos oraciones o enunciados. Entonces, estos conectores, como su misma palabra nos dice, nos permite conectar una idea con otra idea o una oración con otra oración. Por eso es importante que podamos conocer cuáles son las conjunciones, cuáles son los adverbios de tiempo, de cantidad, de modo, o cuáles serían unas expresiones que nos permitirían usarlas como conector. Cuando hablamos de coherencia, es para que una narrativa sea coherente, todas sus ideas, las frases y los conceptos deben de ser en un solo tema. Debe de basarse en un solo tema. Por ejemplo,
hay dos tipos de coherencia. Está la global y la local. La global establece la necesidad de un tema general y que todo el texto o toda la composición escrita gire en torno a dicho tema, ¿verdad? A un solo tema, y que se haga referencia en él. Por ejemplo, si vamos a escribir sobre la contaminación, eso sería nuestro tema central. Entonces, toda nuestra composición debe girar en torno a la contaminación. Y cuando hablamos de local, establece la necesidad de un orden lógico, de una secuencia de las ideas. Por ejemplo, si narramos una historia, esta debe tener un orden lógico, es decir, que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces ahí nos estamos refiriendo de lo local, cuando tiene un orden lógico a la hora de redactar la historia o lo que queremos expresar. Tenemos también la concordancia. La concordancia, como su palabra dice, nos permite que concuerde, ya sea con tiempos, con números y con género. O sea, es necesario que la narración tenga esos sustantivos, adjetivos y verbos que concuerden en género, ya sea masculino o femenino, en número, singular y plural. Y también se necesita que los tiempos verbales sean respetados. Es decir, si yo estoy hablando en pasado, todos mis verbos que voy a utilizar dentro de la composición deben de ir en pasado. Entonces, para que pueda tener esa concordancia, que pueda tener esa dinámica de entendimiento con los tiempos y que no haga que el lector pueda perderse en espacios pequeños a la hora de estar en la lectura. Entonces, cuando decimos que es consistencia, aquí nos estamos refiriendo a que debe tener un hilo conductor, o sea, que sea consistente, que sea lógico y que permita ser comprendido. Así que a la hora de redactar, a la hora de escribir, lo que estamos plasmando, lo que estamos haciendo en nuestra composición, sea consistente, o sea, tenga esa línea de tiempo, ese hilo conductor que le va dando una comprensión y un entendimiento al lector. Ahora que ya sabemos la necesidad de tener las 4 a la hora de hacer nuestra composición, que nos va a permitir ordenar las ideas y poder tener claro lo que queremos escribir y con un fin, con un objetivo, lo que queremos alcanzar, están las diferentes formas de la expresión escrita. Aquí es cuando ya materializamos lo que vamos a escribir. Entonces, las formas de la expresión escrita, entre las cuales vamos a ver ahora, está la autobiografía, que es una narración en la que una persona cuenta su propia vida. Creo que todos conocemos qué es una autobiografía porque lo vemos cuando estamos estudiando lenguaje, nos dejan tareas de que podamos autobiografiarnos, o sea, que nosotros escribamos cuándo nacimos, quiénes somos, dónde crecimos. Son elementos claves que tiene la autobiografía, contar un poco de nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, yo, Alejandra, nací en San Salvador un 23 de septiembre. Crecí en una casa grande junto a un perro llamado Randy. A mis 4 años inicié mi kinder. Y así sucesivamente yo les puedo ir contando y podemos ir escribiendo nuestra vida. Dándole matices, claro, ¿verdad? Podemos ponerles matices o podemos ponerles momentos claves, circunstancias claves que han marcado nuestra vida. Cuando hablamos de entrevista, es un diálogo en el que una persona hace a otra una serie de preguntas con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos o su forma de actuar. En esto lo podemos ver bien reflejado cuando son entrevistas de trabajo, cuando son entrevistas radiales o entrevistas televisivas, en que ponemos en juego, ¿verdad?, un tema específico. Y pues la persona empieza a preguntarnos, hace serie de preguntas que sean interesantes,
que le arroja cierta información de nosotros. Cuando hablamos de argumentación, es la exposición de las razones en las que se fundamenta una opinión. Entonces, es decir, si nosotros queremos argumentar por qué es importante leer, nuestros argumentos deben de decir el por qué, las razones del por qué leemos, ya sea para tener más vocabulario, para tener mayor conocimiento, para informarnos, porque nos gusta, porque es un hobby. Entonces, todas esas razones del por qué nos permiten argumentar nuestras razones. Cuando hablamos de descripción, estamos diciendo que la descripción es una herramienta discursiva que permite explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, ya sea un espacio físico donde se desarrollen. Incluso también nos permite explicar las sensaciones que se tienen en ese momento o en esas circunstancias. Y nos permiten también ser más específicos en las cosas, más detallistas en las cosas que se están escribiendo y que se está redactando, ya sea en una situación real o un texto ficticio. La descripción muchas veces es tan rica a la hora de escribir porque nos permite ser detallistas y nos permite ser tan específicos que nos hace poder llevar al lector a que se imagine y a que cree todo el cuadro que pueda estar leyendo en un escrito, lo puede él recrear en su mente. Entonces es bien importante que a la hora de escribir podamos hacer uso de esa descripción minuciosa de cada detalle que queremos plasmar en lo que estamos escribiendo, en nuestra composición. También tenemos la narración, que es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar específico o en un contexto específico. Entonces, cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Por ejemplo, yo puedo decir, érase una vez una joven vestida de rojo que caminaba por las calles. Vendía helados a todos los niños del barrio y también les contaba cuentos. Y así, si pueden ver, ahí yo les estoy narrando, les estoy contando una historia. Cuando hablamos de exposición, estamos diciendo que es para presentar una idea o para presentar una información. Entonces la exposición nos permite esquematizar, nos permite contar una información de una forma abreviada. Entonces, por ejemplo, una clase, la exposición que ustedes van a hacer dentro de poco, dentro de las actividades evaluadas. Entonces, la exposición es lo que nos permite tener como un orden lógico, pero de una forma abreviada. Alguna información que hemos investigado. El monólogo es para presentarnos, ¿verdad? Para presentar los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla en primera persona. Entonces, por ejemplo, creo que debo leer más para poder escribir como Isabel Allende, una de mis escritoras favoritas, pero si no me esfuerzo, no podré lograrlo, y me entiendo porque es difícil. Voy a concentrarme para poder lograrlo. Quizás lea otro de sus libros. Si ven, estoy contando en primera persona, estoy reflexionando y estoy compartiendo los pensamientos propios que tengo. Cuando hablamos de poesía, nos referimos al género literario considerado como belleza por medio de palabras, versos o prosa. La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Entonces esto es más artístico.
Existen ciertas formas de escritura que permiten la estética del poema y estas son la antítesis, que es el uso de dos palabras con significados opuestos, la metáfora, que es una especie de comparación que omite el nexo comparativo, la sinestesia, que combina el texto, imágenes procedentes de distintos sentidos, la retórica, que son las preguntas que no se responden, pero incitan a la reflexión, la aliteración, que es la repetición de un mismo sentido consonántico, la onomatopeyas, que son los sonidos típicos provocados por ciertas acciones, por ejemplo el ay, ¿verdad? El hiperbatón, que es una característica que le permite al idioma tener una alteración del orden más lógico en una oración y aún así mantiene su significado original. Y el paralelismo, que es la repetición de una estructura sintáctica, particularmente en dos versos. No me voy a extender en esta parte porque no vamos a estudiar ahorita la poesía, más bien estamos estudiando las formas en que se puede expresar, valga la redundancia, la expresión escrita, o sea, ustedes lo pueden hacer ya sea a través de narración, a través de descripciones, a través de exposiciones, a través de la poesía, a través del monólogo y a través de la novela, ya que consiste en una narración literaria, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. También es, junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyos rasgos distintivos es la construcción ficcional de un narrador. Entonces, cuando la novela consiste en eso, en una narración literaria, ya sea extensa o no tan extensa, y usualmente de carácter ficcional, o sea que es una ficción, no es real, en la que cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, ¿verdad? Con el fin, precisamente como dice aquí, de entretener y de brindar pues al lector un sinfín de imágenes, un sinfín de circunstancias y situaciones que puedan recrearlas en su mente. Ahora bien, vamos con los ejercicios y también la escucha de los dos videos que están aquí adjuntos en la carpeta de la clase 4. Es necesario que ustedes los escuchen porque dentro de esos links de estos audios de YouTube están unos tips que están muy interesantes a la hora de que ustedes comiencen a redactar y a escribir sus composiciones, que posteriormente les van a servir a la hora de hacer la siguiente clase, de hacer la siguiente actividad, que sería la actividad 2 evaluada. Y también hay otro link que nos va a hablar sobre los procesos de la expresión escrita. El ejercicio necesito que lo hagan. Son dos actividades cortitas que más que todo lo que me va a permitir es evaluar la comprensión del tema, la investigación que también ustedes hagan y también la imaginación y el uso de las formas de expresión escrita que ustedes, que acabamos de ver y que ustedes también han podido seguir analizando y seguir profundizando. Recuerden que si tienen alguna duda sobre la tarea y sobre la evaluación 1 que van a presentar el día 15, pueden hacerme y pueden escribirme a la hora que ustedes deseen, ¿verdad? Yo con gusto voy a estar pendiente para poderles solventar cualquier duda. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que puedan realizar los ejercicios. Igual tienen una semana para desarrollarlos.
Y recuerden que esos ejercicios son importantes porque si bien no son evaluados, pero son parte de las actividades y las acciones de la clase. Bueno, me despido. Tengan todos y todas una buena semana.